vamos a oficialmente comenzar esta reunión de este grupo de trabajo que es FORSU. FORSU es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, para quienes estén en otros grupos de trabajo y eventualmente no estén como tan familiarizados con esta situación urbana, porque bueno, en la red hemos venido mayoritariamente trabajando en orgánicos, pero tipo purines o producción de las aguas mieles del café y otras cosas. Pero la verdad que Forzu desde hace un par de años viene siendo súper importante, sobre todo por el fuerte lobby de insistencia que hay en las ciudades de Brasil, acá en Chile, en México, en Ecuador, de grupos económicos del norte que quieren venir a seguir colonizándonos por acá, imponiendo cosas que ellos en Europa ya ven que no son muy buenas, ni muy provechosas, ni muy saludables, pero quieren venir a venderlas por acá. Y a eso, bueno, nos estamos oponiendo, como ustedes saben, desde la Red Viola nuestra postura es bastante clara al respecto y, por supuesto, que visibilizando la digestión anaeróbica con todas sus ventajas para que se visibilice como una alternativa. De hecho, yo esta semana tuve Buenos días. Hola, buenos días. Tuve la oportunidad de participar en el Frente Ambientalista de Sao Paulo, en un seminario que hubo sobre la gestión de residuos orgánicos urbanos, digamos, y fue una discusión súper interesante. La gente ya estaba trabajando bastante en el reciclaje, en la segregación en origen. Allá en Brasil, afortunadamente, la participación de los grupos recicladores de base es bien grande. Hay grupos bien organizados, ya llevan bastante años de experiencia. Así que les invito luego, vamos a ir compartiendo las grabaciones que queden, si quieren volver a escucharlo. La verdad, para los que hablamos español fue un poquitito complejo, pero creo que hay varios espacios donde se está dando esta discusión y todos nosotros deberíamos aportar a ella, de todas maneras. Bueno, los invito, ahora que ya estamos casi todos, si quieren ir poniendo las cámaras, creo que es como más amigable, nos vamos conociendo un poquitito mejor. Cuando quieran hacer comentarios, los pueden hacer a las preguntas a Donatella, ojalá al final, y cuando hagan preguntas, por favor, con nombre y país u organización para irnos identificando, y también pueden ir escribiendo en el chat para no interrumpirla a Donatella. Así que bienvenidos a todos los que se están sumando. Veo varias caras conocidas, lo cual me alegra mucho, de muchos países. Y bueno, como era la convocatoria hoy, gracias por venir desde otros grupos de trabajo, ya que siempre hay temas que se intersectan, ¿cierto? Estamos todos detrás de la digestión anaeróbica. Hoy día nos va a presentar Donatella Fucaro. Ella es licenciada en biología, tiene postítulos y magíster en gestión y ordenamiento ambiental, tiene un diplomado en gestión energética local, y ella trabaja en la Municipalidad de Independencia, una de las grandes comunas de la ciudad de Santiago, acá en Chile, en la zona central, y ella tiene una experiencia piloto que nos va a contar cómo ha sido. Ya llevan un par de años en esto, así que debe tener unas muy buenas conclusiones y que nos va a compartir ahora. Así que le dejo la palabra a Donatella. Hola, bueno, muy buenos días o buenas tardes, no sé. Bueno, voy a empezar un poco contándoles cuál ha sido el trabajo desde el municipio. Yo trabajo mucho en gestión territorial, gestión ambiental territorial, tratando de sumar a todos los actores en los territorios, ¿no? Creo que ya los temas no pueden ser tratados solo desde un actor o desde una temática, sino que esta interrelación tiene que estar presente en todos los temas para hacer una gestión ambiental, para poder hablar de economía circular, economía sustentable. Tiene que haber una interacción, una malla brutal en los territorios para poder generar esta economía sustentable que hablamos. También formo parte de una cooperativa que se llama La Ciudad Posible, que trabajamos en regeneración urbana y ecología urbana, y soy punto focal de Naciones Unidas para energía distrital en Independencia. Hay otras comunas que están en esto,
Y como saben, ONU tiene como economía circular la incineración, cosa que nosotros, particularmente yo como Donatella Fúcara, no estoy de acuerdo. Por lo tanto, cuando empezamos a trabajar, dijimos, ok, con la energía distrital, con el aprovechamiento de las pérdidas de calor de fuentes, pero no consideramos que la incineración sea parte de este proyecto. Y bueno, ok, y seguimos adelante. Pero bueno, ese es un tema como para aclarar muy bien, porque todavía hoy día se insiste que la incineración es parte de la economía circular y yo en lo particular no creo que eso sea. Para empezar, les voy a contar un poco de la comuna. Es una comuna central, está al lado de la Municipalidad de Santiago, en la cual yo trabajé en la gestión anterior, también como directora de Medio Ambiente, y muestro este plano o mapa, no sé, nunca sé cuál es la diferencia, porque es lo que yo decía, me gusta ver como visualmente cómo estamos, dónde estamos, qué territorio estamos cubriendo y qué acciones estamos teniendo. Yo hablo de una gestión integral de residuos porque me cuesta cómo separar una cosa de lo orgánico, lo inorgánico, lo voluminoso, etc. Ahí está un poco el tema del reciclaje en edificios, los puntos limpios móviles, 2 puntos limpios fijos y el centro de prácticas ambientales, que es donde encontramos la posibilidad de generar como esta escuela, entre comillas, porque son todos pilotos, una pequeña escala, de generar compostaje, vermi, transformar una pequeña estructura que teníamos muy desmejorada, con paneles solares, termopaneles, huertos, y el biodigestor, ¿ya? Y es uno de los problemas que tenemos las comunas que somos 100% urbanas, encontrar espacios, territorios que nos permitan generar este tipo de prácticas como de locales, ¿no? Hablando como de la economía circular, un poco pensando en la economía local y cómo en los mismos territorios donde generamos los residuos tenemos la capacidad de hacernos cargo de ellos. Acá hay un poco en promedio lo que generamos, porcentajes de residuos inorgánicos y cómo sabemos, llegamos a la conclusión de que los residuos sólidos municipales, un 50% de los residuos generados en un hogar son residuos orgánicos, ¿ya? Y cómo tenemos la capacidad de transformarlos en humus, compost o energía como biogás o electricidad, ¿ya? Y tomando en cuenta todo esto con la parte de educación ambiental, y cruzando lo que decíamos, huertos urbanos, etcétera, en esta malla. Sabemos que lo que pasa hoy día con los residuos que van a basurales o microbasurales, vertederos controlados o clandestinos y rellenos sanitarios. Eso es como lo que pasa en la mayor parte de los casos hoy día. Nosotros hablamos de cómo transformamos la materia orgánica, ¿ya? Y estas son las 3 acciones que nosotros como Independencia estamos tomando para esta transformación. Y lo que vuelvo a repetir, la incineración creemos que es una destrucción, ¿ya? Y genera un incentivo al aumento de producción de residuos para generar energía. Entonces, compostaje, vermi y digestión anaeróbica son los 3 tratamientos que tenemos nosotros en Independencia para manejar los residuos orgánicos. Esto es un poco una foto del Centro de Prácticas Ambientales. Somos una comuna con muy pocos recursos, así que no es gran infraestructura, es todo hecho con los vecinos, con el Centro Comunal Ambiental, con postulación a fondos, muchos fondos. Este Centro de Prácticas Ambientales principalmente se postuló a fondos internacionales, por ejemplo, el biodigestor es un fondo de la Unión Europea. Tenemos otros de biodigestores chicos también que son de un fondo alemán, y el punto limpio que está ahí de 450 metros, eso es un fondo de gobierno regional, etcétera. O sea, todo son fondos de postulación, ¿ya?
Uno de los programas que tenemos para el manejo de residuos orgánicos es el tema de generar en las juntas de vecinos vermicomposteras y composteras domiciliarias entregadas para que haya un manejo más in situ, ¿ya? En el 2019 instalamos este biodigestor a principio de año, que fue alimentado por residuos orgánicos de Reina María, que es un sector de la comuna, donde participan 140, 180 familias, donde aparte de la recolección de inorgánicos, nosotros le sumamos orgánico, ¿ya? Y orgánico de cocina. Y el retiro de ferias, de una feria en el 2019 que iba a compostaje. En este 2020, ya en noviembre del año pasado empezamos, y bueno, ahora lo cortamos por la pandemia, pero llevar los residuos de 2 ferias libres a un biodigestor de mayor capacidad fuera de la comuna, ¿ya? Después les voy a contar los problemas en base a eso y por qué decidimos grandes volúmenes tratar de manejarlos fuera de la comuna. Este es nuestro pequeño biodigestor, ¿ya? Que está instalado. Como decía, se suman, ahí está Edward, que es uno de los chicos que trabaja con nosotros, se entregan contenedores de 10 litros a los vecinos alrededor del Centro de Prácticas Ambientales y a los de Reina María, que son los que, lo que decía del programa Puerta a Puerta de inorgánico y orgánico. Y también se ha sumado un restaurante del sector, el cual nos entrega todos los días 1 o 2 contenedores de 110 o 120 con sus residuos de cocina. Este es el contenedor que se entregó para vecinos y el de feria. El compostaje de feria, de la primera feria que tenemos, digamos, Enrique Soro, que se le entregaron 16 contenedores de 120 litros, y este es el del 2020, donde la idea es las 2 ferias, Enrique Soro y Maruri, llevar sus residuos orgánicos a una planta de biodigestión. Esto es un convenio que hicimos con Reciclo Orgánico, que es un proyecto que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, con fondos de Canadá, y Aguas Andina. Aguas Andina es la empresa de tratamiento de agua potable, digámoslo así. Y ellos tenían biodigestor, pero tenían biodigestor de lodos. Entonces, el año pasado, ellos decidieron empezar a probar biodigestores con residuos orgánicos, domiciliarios, digamos, de feria. Y por eso este piloto, y es el primer piloto que hay con Aguas Andina de este tipo, ¿ya? Ahora, todo esto lo hicimos en conjunto a un cambio en la ordenanza municipal, que después se los voy a contar. Estos son los contenedores que entregamos a estos 2 proyectos nuevos de feria, que se llama el proyecto Reciclo Orgánico, y como decía, es parte también el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Este es el cambio que se hizo en la ordenanza municipal de aseo. Un decreto que involucra un decreto alcaldicio que incorpore ese mecanismo de cobro diferenciado, considerando un 50% de rebaja de los derechos de aseo respectivo a las actividades económicas de ferias libres que desarrollen programas de reciclaje, lo que deberán ser certificados por el Departamento de la Subdirección de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, esto, en principio, la feria que sumamos en el 2019 no tenía todavía este decreto, pero ya ahora las del 2020, que tenemos 2, van a tener este incentivo y obviamente todas las demás que podamos sumar. El camioncito, que usamos 2 camiones para el retiro y traslado al biodigestor de plantas de aguas andinas, ¿ya? Ahí está, y ahí por ahí es uno chiquito que es el que están probando para residuos orgánicos domiciliarios, ¿ya? Entre las 2 ferias se generan 3 toneladas de residuos orgánicos al mes, ¿ya?
y la idea nuestra es, una vez que esto funcione, que se estabilice el inóculo en base a el tipo de residuos generados en la feria, podamos seguir aumentando la feria. Me imagino que todos ya conocen la digestión anaerobia, cómo funciona: materia orgánica más agua genera metano más dióxido de carbono. Este es nuestro biodigestor, que como ven es de muy pequeña escala, y el biogás generado por este biodigestor alimenta el gas de la cocina del centro energético comunitario, que les decía, que tiene los paneles solares, los termospaneles, etc. ¿Ya? Y hay un transformador también que cuando se aumente la capacidad del biodigestor y 3 chiquitos más que hay, obviamente tenemos la transformación para energía eléctrica. Los biodigestores, bueno, como saben, hay diferentes sustratos posibles. Por lo general se han probado más en lo que es purines, lodos, etc. Y lo que hemos visto, y en cuanto a normativa también, que el tema de residuos, los FORSUS, digamos, no hay mucha bibliografía y ni siquiera mucha normativa específica a este tema, ¿ya? Lo que también lleva a muchos miedos, ¿no?, en la ciudadanía y en las instalaciones, etc. El biogás y el resultado, que es un digestato líquido o sólido, utilizado en nuestro caso para los mismos huertos del centro de práctica o los vecinos que van a buscar. Los productos de la digestión anaeróbica, como dijimos, el biogás y el digestato, que es un fertilizante rico en nutrientes, y el biogás, que es una mezcla gaseosa constituida principalmente por metano, bueno, y gases como hidrógeno, sulfato de hidrógeno y nitrógeno. Procesos químicos de la digestión anaerobia, no voy a entrar en detalle, pero sabemos que hay primero una desintegración de la materia orgánica, una hidrólisis, una acidogénesis, una cetogénesis y una metanogénesis, ¿ya? Ese es el procedimiento. Factores tenemos que considerar en la digestión anaerobia en nuestro biodigestor. Nuestro biodigestor es un biodigestor de diseño propio, que lo hizo Treasure con Claudia Pavón, que es una especialista y se ha dedicado un poco a generar estos biodigestores como domiciliario a pequeña escala. Entonces, ha sido bastante compleja la instalación, no ha sido fácil. Tenemos que tomar en cuenta la composición del sustrato, el porcentaje de carbono, lípido y proteína. Tenemos que estar constantemente midiendo el pH, también ver el tamaño de la partícula. Nosotros, por lo general, lo que hacemos es cuando llegan los residuos orgánicos de los vecinos, tenemos una pequeña trituración de la partícula, ¿ya? Medimos la temperatura y, bueno, el volumen de agua. Una de las cosas como importante a considerar en este proceso, cuando le dijimos a los vecinos que llevaran restos de comida, ¿ya? Fue un periodo súper difícil porque todos llevaban residuos verdes, como siempre el discurso fue, digo, previamente teníamos solo compostaje y los inicios del manejo de orgánico ha sido compostaje y vermi, y siempre fue solo restos de fruta y verduras, nada cocido, nada con grasa. Entonces fue súper difícil cambiarle el switch a los vecinos de que ahora sí podían poner el arroz que les sobró, el ceviche que les sobró, la papa cocida, la ensalada condimentada, todo eso ahora es lo que necesitábamos para este biodigestor. Bueno, ahí están los compuestos, la capacidad digestiva, que tampoco creo que sea como para entrar ahora. Nosotros también en la instalación de estos biodigestores, que como digo fue, tenemos uno, más grande, digamos, que es de la Unión Europea, fondos de la Unión Europea, y otros más chicos que son de el fondo alemán, un fondo alemán.
nos quisimos poner capacitaciones, hicimos training of training, o sea, capacitamos a funcionarios municipales, incluso invitamos a varios funcionarios de otros municipios, creo que participaron 4 municipios más, 3 o 4, para que se entrenaran en cómo instalarlo, el tema de la normativa, el funcionamiento, para que tengan la capacidad de ir difundiendo y ser monitores de esto, de esta nueva tecnología, y que obviamente tiene montones de dificultades todavía, pero es uno de los caminos a seguir en el tema de residuos orgánicos domiciliarios. ¿Ya? Entonces, se hicieron capacitaciones de que hay diferentes tipos de biodigestores, dependiendo del sustrato, dependiendo del contenido, si es de flujo continuo, etcétera, etcétera. Y destacamos como los beneficios ambientales directos, indirectos y sociales, ¿ya? Una de las cosas que ha costado bastante es, sabemos que todo el mundo quiere reciclar, todo el mundo quiere manejar lo orgánico y todo, pero es lo mismo que pasa con los rellenos sanitarios. Cuando se instalan cerca, obviamente nadie los quiere al lado, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer entender que el proceso que se vive en un relleno sanitario, donde es un proceso de final, donde no hay una recircularidad frente a los procesos que se viven en compostaje, en la albermia, en la biodigestión, es muy distinto, ¿ya? Entonces estamos en ese proceso de que los vecinos entiendan que una planta de compostaje bien manejada, que biodigestores bien manejados con todas las medidas de seguridad, etcétera, pueden ser súper beneficiosos, y que estamos en el momento, en definitiva, de hacernos cargo de nuestros residuos. Nosotros tenemos la costumbre de sacar la bolsa de basura a la puerta, y de ahí ya dejó de ser mi basura y no me importa dónde va ni nada, y obviamente por lo general se va a rellenos sanitarios donde los impactos no solo ambientales sino sociales son brutales, ¿ya? Entonces creo que tenemos que generar esta idea de que a la vez de generar una economía local, en esa economía local tenemos que hacernos cargos en nuestro territorio de los residuos que generamos, ¿ya? Bueno, los riesgos de considerar, obviamente, estamos trabajando con inflamables, digamos, como combustible. Entonces tiene que haber una señalética. Si ustedes ven el biodigestor, tiene las señaléticas de peligros eléctricos, de no acercarse tal cosa, no fumar al lado, etcétera, incluso no tocar ciertas partes que pueden estar a alguna temperatura. Bueno, en cuanto a por qué regular una instalación de biogás, ya sabemos, lo dijimos, hemos estado hablando todo este rato de lo mismo. Quieras que no, hay una biodigestión, si hay un mal manejo también se puede generar cierto olor, los estándares de seguridad tienen que estar súper bien regulados y chequeados, y bueno, y los beneficios ya sabemos todos cuáles son. En cuanto a la legislación, acá hay un resumen de los principales decretos y normativas relacionadas a biogás, pero no hay una normativa, un reglamento directamente de manejo de biogases, de biodigestores para residuos orgánicos domiciliarios, ¿ya? Hay de purines, como decíamos, de riles, de lodos, etcétera, pero no uno específico de eso, cosa que hay que darle fuerza y empezar a trabajarlo. Bueno, nosotros postulamos en el 2018 un programa a un fondo de programa de mejoramiento de barrios, se llama. Postulamos un biodigestor en ese mismo lugar de 3 toneladas de residuos al día, que tenía un costo más o menos de 85 millones, no solo el biodigestor, sino la implementación total de la educación, la capacitación, el recorrido, etcétera. Y fue imposible sacarlo
por el tema normativo, por el uso de suelo, y como digo, en el 2018 ahora estamos un poco más avanzados, y los miedos que hay frente a la instalación de esto, aunque sea chiquitito, en los sectores urbanos, ¿no? Estamos más acostumbrados a los sectores rurales, pero en los urbanos es súper difícil. ¿Y cómo hacemos un poco este cambio de mentalidad, conociendo que hay países donde en cada casa existe de repente un biodigestor, ¿ya? Entonces, que sí son cosas que se pueden hacer teniendo claras las normativas, las reglas de seguridad. Este es nuestro de biodigestor principal, digamos, empezamos en el 2019, tiene un proceso, procesa más o menos entre 10-20 kilos al día, ¿ya? Y produce entre 2 y 4 metros cúbicos al día de biogás, que con eso a nosotros nos da súper bien para el gas de la cocina, perfecto, incluso nos sobra. Estos son otros que tenemos, como decía, tres de estos que son más chiquitos, de medio a 2 kilos al día, y producen 0,2 metros cúbicos al día de biogás, ¿ya? Esto es la recolección de residuos de cocina, con 140 vecinos que nos entregan esos tarritos. Ahí está Edward ingresando el residuo orgánico en la primera parte, y en 6 meses logramos manejar 1 tonelada de residuos orgánicos de cocina de los vecinos. ¿Ya? Paradigma de los residuos orgánicos, lo que hablábamos, hay mucho miedo de repente en el manejo de residuos orgánicos, ya sea compost, vermi, etc. Incluso muchas veces cuando se habla desde lo domiciliario también, que va a traer ratones, etc. La instalación tiene que ser realizada por profesionales o técnicos, porque decíamos, tiene que haber una certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible que te asegure que las conexiones están bien. Hay montones de normativas en cuanto a la distancia de las paredes, que tiene que estar instalada, la cámara, qué profundidad, etcétera. Y yo creo que es bueno hacerlo y que existan y cada vez más normativas, porque eso nos asegura, que los pocos biodigestores que se han instalado funcionen bien, y la gente vaya perdiendo el miedo, que algo bien manejado, bien resguardado, cuidado con normativas, puede funcionar perfectamente. Lo que nos dimos cuenta que no existen muchos proveedores, o sea, nosotros encontramos a Claudia y no había nadie más que hicieran biodigestores, en definitiva modulares, porque la idea es que esto ir aumentando, o como vieron hay 3 que son perfectamente domiciliarios, 2 kilos al día, 2 kilos día, entonces tampoco hay mucho ni para cotizar, ni para ver modelos, y se rompe algo y es súper difícil encontrar repuestos, etc. Y bueno, acá hay un poco como los registros visuales de las cosas que estamos haciendo. Bueno, no sé si les quedó claro. ¿Aló? Sí, Donna. Estaba viendo que en el chat ya empezaron a salir algunas preguntas, pero yo preferiría que las vayan haciendo personalmente, en voz alta, ojalá pongan la cámara y se presenten para que veamos quién y podamos conversar en confianza en la gente que está colaborando en los grupos de trabajo de la Red Biolac. Yo por lo pronto te felicito, Dono, por el ejercicio que están haciendo. Ahí, Alfredo, veo que está levantando la mano. Sí, ¿me oyen? ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes ya por acá. Sí, Donatella, yo también me hago parte de las felicitaciones. Increíble, yo no sabía que se estaba haciendo, digamos, a nivel municipal con biodigestión de residuos orgánicos, así que me imagino la cantidad de trabajo y de esfuerzo que hay detrás, debe ser enorme. Te quería preguntar 2 cositas.
tú primero dijiste que habían algunos casos en donde se veían biodigestores por casa, y entonces esto va como en la línea de qué es lo que corresponde a nivel urbano, más una cosa, un esquema individual por casa o en realidad un sistema de gestión municipal. Te lo digo porque eh, yo tiendo a pensar de que, si bien es cierto, es más democrático que cada casa tenga su biodigestor, yo lo veo técnicamente muy difícil. eh, de partida, imagínate, la certificación y qué sé yo, todo lo que hay que hacer. Además, el nivel de experticia técnica y finalmente, ¿qué es lo que se hace con los riles? O sea, con el biosol, ¿no? O el biol. En el fondo, también la casa tiene que transformarse en una gestora de los subproductos. ¿Y qué es lo que se va a hacer con ese digestato? Si realmente se va a aprovechar como fertilizante o va a terminar siempre en el mismo metro cuadrado de jardín, vaya a saber. Entonces, la pregunta primero es, ¿qué piensas tú? ¿Debería ser un gran biodigestor municipal o muchos biodigestores? ¿Ya? Y la segunda es, ¿qué hace con el biogás? Porque otra cosa típica es como que logramos, tenemos el biodigestor, pero luego tampoco usamos tan eficientemente ese biogás. O sea, ¿ok? Tú dices que le sobra el biogás. ¿Qué hacen con lo que les sobra? Y si no, ¿qué se puede hacer como para sacarle buen partido a ese biogás? ¿Mm? Sí. Voy a contestar de uno porque después me olvido. Cuando yo dije biodigestores como domiciliario, era pensando a un poco el tema cultural, ¿no? De cómo de repente, bueno, hoy día ya se está mucho más avanzado y hay montones de personas que tienen en su casa una compostera o una vermi, ¿ya? Hay gente que la tuvo hace años 1000, pero no era lo más común. Hoy día ya pasa a ser un poco como algo más culturalmente aceptado, incluso de moda, por decirlo así. Se perdieron un poco esos miedos. Me refería a eso en cuanto al biodigestor, de perderle un poco los miedos y asumirlo como parte de cultural que hay que hacer. Ahora, obviamente, cuando yo mostraba ahí que estamos repartiendo en las juntas de vecinos, vermi y todo eso, esas son cosas como que son educativas a la larga, porque no generan grandes impactos. Y lo que hemos visto es que en definitiva un tiempo funciona bien, se cambia la junta de vecinos y se va el que está súper arriba de eso y la otra gente. Entonces son cosas como cíclicas y que en volumen y todo no tiene grandes impactos, más allá de ir sembrando pequeñas semillas que a la larga van a funcionar, ¿ya? Algunas fracasan, pero la mayoría a la larga funciona, pero no son de impactos como ni grandes ni bastante a corto plazo, digamos. Es lo mismo que los huertos, a veces funcionan un tiempo, después caen, etc. Yo creo que tienen que ser como políticas municipales. Es más, políticas regionales, digamos. Ahora acá, por ejemplo, hace años, bueno, ahora salió la ley, el año pasado, la ley de responsabilidad extendida del productor que apunta a los residuos inorgánicos, ¿ya? Y yo siempre fui una defensora de que más que los inorgánicos tenemos que dedicarnos a lo orgánico, que son más del 50%, que son los que generan vectores, son los que generan olores, son los que tienen un impacto social, ambiental, incluso de calidad de vida en el uso de suelo. La gente donde se instala un relleno sanitario pierde calidad de vida, las casas se van a las pailas en cuanto a precio, o sea, tiene un impacto brutal. Entonces el residuo orgánico para mí siempre fue el más importante. Ok, en base a eso, la ley REP, salió la red de puntos limpios para Santiago, ¿ya? Donde se decretaron que se iban a hacer puntos limpios para inorgánico, y el gran problema cuando se inició eso fue justamente que el uso de suelo para este tipo de instalaciones no correspondía, incluso no estaba tipificado en la normativa de construcción y urbanismo.
Entonces fue todo un cambio que hubo que hacer, que demoró años, y hoy día tenemos una red de puntos limpios en lugares donde cuando tú querías instalar te decían no porque es acumulación de basura, había un tema cultural y otro tema también de legalidades que no se podía. Hoy día hay una red, el gobierno regional está llevando adelante la instalación de una red de plantas de compostaje, y en las cuales hay incluidas comunas 100% urbanas, ¿ya? Entonces, ahí empezamos, y nosotros nos metimos en esta red también, y ha sido todo un tema por el uso de suelo. Entonces, ahora el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está sacando nuevas declaraciones o nuevas interpretaciones a la ley para decir, sí, en realidad es asimilable a y se podría instalar, pero es súper tomado en los pelos, ¿cachai? Porque en definitiva ahora el gobierno quiere hacerlo, entonces está buscando la fórmula. Y lo mismo va a pasar con el biogás, por eso te digo, cuando nosotros quisimos hacer esta planta más grande, el proyecto se cayó porque no había vueltas de hacerlo en ese lugar, y es el único que tenemos. Entonces, yo creo que tiene que ser, obviamente, de política nacional, regional y municipal, y me parece que debería ser que, como yo digo, cada municipio se haga cargo de sus residuos, ¿ya? Ahora, como digo, tiene que haber mucha normativa, mucha educación y mucha seguridad para poder hacerlo. No creo que sea como muy, que tenga alto impacto, porque no todo el mundo va a ponerse un biodigestor. Digo, tiene costos, tiene tema de manejo, o sea, es complicado y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Yo creo que tienen que ser de partida políticas locales municipales. Súper. Buen análisis, Donna. Pero sí, acá en la comuna, en la zona más central, poniente, en el monte, están haciendo un trabajo con 2.500 domicilios, en donde la municipalidad está buscando en su espacio, claro, es una comuna periurbana, por lo tanto tiene más espacio, y ellos allí están planificando un biodigestor. Y claro, a eso voy yo. En zonas rurales, un domiciliario, agricultura familiar campesina, se cierra todo el ciclo. Y en los municipios, ahí yo creo que sacar las cuentas, efectivamente para este miércoles una presentación de biodigestores pequeños, de tratamientos de 30.000 toneladas al año, significaría poner aproximadamente unos 50 en Santiago, y eso yo creo que es factible si lo comparamos a las distancias que hay hoy a los rellenos sanitarios, que estamos hablando de incluso 70 kilómetros de distancia. Cerraría bastante la huella ecológica de la gestión en general y nos serviría. O sea, para quienes no son de acá, alrededor de Santiago deben haber unos 6 millones de personas, y la producción de hortalizas es inmediatamente junto a la ciudad. Entonces, realmente un espacio donde sí se podría dar un manejo más regional, como mencionaba, creo yo. Sí, ojo, y es súper, súper importante tener las características de cada municipio, ¿no? Cada municipio es un mundo en gestión, en capacidades, en uso de suelo, y por eso te digo, cuando trabajaba en Santiago, 2013, quise empezar con el manejo de orgánico, y obviamente la comuna de Santiago es la ciudad capital, digo, la comuna capital, ¿cachai? Donde está la moneda y todo, entonces no había un espacio. Claro. Y lo hicimos en el Parque O'Higgins, ¿te acordás, Mariela? Bueno, que tampoco se podía, y la fórmula que tuvimos de hacerlo es diciendo que era un centro educativo ambiental, y ahí pasó los permisos provisorios, ¿cachai? Claro. Pero por eso te digo, como no, imposible. Si es posible, y hoy día ya está regularizado porque funciona y no tiene ningún impacto en los vecinos, al revés, están todos felices. ¿Sí? Sí. Incluso se puso una pequeña planta de bio-oil ahí con aceite de cocina. ¿Sí? Entonces, de repente, claro, la normativa y la legalidad está un poco más atrasada de lo que uno quisiera para ir avanzando. Y a la vez se entiende también que tiene que haber como reglas y seguridades que tienen que estar para que las cosas funcionen, y es cierto, no cada uno ponga lo que quiera en el lugar que se le antoja, está clarísimo. Porque hay buenas intenciones y hay muy malas también, entonces tenemos que cubrirnos de ambas.
No, y también hay riesgos, como mencionaba Alfredo, o sea, que termine yendo también el digestato al mismo metro cuadrado siempre, igual va a significar utilización y inclusive hasta eventuales contaminaciones. Entonces, son puntos súper importantes. Yo estoy de acuerdo que nuestro reglamento en Chile de seguridad es demasiado exigente en todo caso con estas plantas pequeñitas y nos limita un poco para estas pruebas piloto, porque le pone una exigencia comparable, por supuesto, a los biodigestores de mayor escala, pero en estas instancias la verdad que debería flexibilizarse en base a lo que realmente hace falta, creo yo. No, claro, y si uno se raya para la suma, los beneficios son mucho mayores que los riesgos que pueda tener. Y tampoco es instalar algo así nomás, estamos hablando de que existen normativas de seguridad y que se aplican. Pero, por ejemplo, para certificar este biodigestor nuestro, que es re chico, ustedes vieron que era súper chico, el costo de la certificación es alto también. Y burocrático. Claro, Sí, todavía no lo logramos porque entre la pandemia, entre que está ocupado, que tampoco hay muchos técnicos que lo hagan, entonces y hacen varias otras cosas a la vez. Entonces, sí, pero ya estamos ahí, como te digo. sí. Ya lo estamos Voy a logrando. abrir la discusión también a otras personas que quieran consultarle algo a Donna o hacer alguna opinión de la experiencia que hayan tenido en otros lugares de América Latina. Alex López escribe, ¿quieres hacer tu pregunta en voz alta, Alex, o te la hago yo? ¿Alex? Ah, No no, hablo habla español. español. Me gustaría saber si, Donatella, cómo fue el proceso de movilización y capacitación de personas de las comunidades para participar en este proyecto. ¿Se involucraron desde el principio? ¿Cuáles fueron los retos? Ya, sí, de hecho, este centro de prácticas ambientales que le llamamos nosotros, que está todo esto metido ahí, fue un diseño participativo que se hizo con la comunidad, que la comunidad decidió que ahí querían hacer cosas de temáticas ambientales y un parque, ¿ya? Y en base a eso fue que se fue trabajando y los vecinos se hicieron charlas, se hicieron capacitaciones, se fueron inscribiendo uno a uno, incluso tenemos el listado, entonces alguien abandona, que vemos que no aparece en una semana, vamos a ver qué pasó, etcétera, etcétera. O sea, hay un seguimiento. Y a la vez, también tenemos, no sé, un grupo, una o dos personas, son pocas en comparación, pero también a cada rato están diciendo que no pueden hacer esto acá, que esto va a traer ratones, Entonces, como una vez al mes lo tengo en mi oficina, es como más o menos que nos va a denunciar porque estamos manejando orgánicos ahí. ¿Sí? Les soy sincero como todos los problemas, sino no es todo rosa, digamos. Pero como yo Es le digo, que tremenda apuesta, Dona, súper arriesgado hacerlo en la sí, mitad de la ciudad. totalmente, Claro, totalmente. claro. Pero claro, y como vemos, y ahí digo, pero mira, vamos a visitarlo y me decís no sé cuánto, y fíjate que no hay olor, y no hay ratones, y mira el huerto maravilloso, antes esto era un peladero, no había nada, ahora hay árboles, hay huertos, los vecinos van, tenemos invernaderos, ¿cachai? Entonces digo, pucha, no todo 100% maravilloso, entonces si esa pequeña porcentaje que tenés duda, dejarnos la duda para seguir trabajando, digamos, apostemos a mejorarlas en todo caso. Cierto. No sé si respondí la pregunta, porque yo hablo y de repente me vuelvo. Sí, gracias, dice. Alex, que ojalá nos puedas entender el español. Yo estuve el Cierto. miércoles en un webinar en portugués y fue un reto importante. No, claro, porque uno cacha el portugués de así, pero cuando se tiene que meter en serio es otra cosa. Una cosa de vacaciones. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí o comentario? Yo sé que muchos de los que están acá trabajan en la temática, así que no sean tímidos. A ver, acá apareció otro texto en el chat.
A ver, hay dos. De Raúl Arones, el primero dice, buen día desde Perú, felicitaciones por compartir la experiencia. Raúl, tú debes hablar español, ¿quieres hacer tu pregunta en voz alta? No. En Ayacucho, Perú, queremos pasar de la preparación de compost a uso de biogestores. ¿Qué recomendaciones nos darías para implementar el proyecto? Y después Alexa Salinas pregunta si es conveniente un proyecto de ley o mantenerlo como programa. La de Raúl, te la voy a pedir que la repitas porque no la entendí bien. La de Alexis, yo creo que obviamente cuando se dan las iniciativas porque uno cree en algo, se pueden hacer, pero obviamente los esfuerzos son bastante y uno adelanta 5 y retrocede 2 y así va y todo. Yo creo que en estos casos, como salió la ley de reciclaje, que cambió el tema de la instalación de los puntos limpios, como ahora hay una estrategia de residuos orgánicos que se está visualizando la implementación de plantas de compostaje como algo normal y no que solo se pueda hacer en sectores rurales, sino que también se puede implementar en ciudades como más densas. Yo creo que sí, porque son como lineamientos y te facilitan mucho. Decir, no sé, todas las comunas de tantos habitantes tienen que tener localmente tratamiento de sus residuos orgánicos con compostaje, con vermi y biodigestión. Y ahí, obviamente, se dan todas las facilidades para hacerlo. ¿Sí? Cuando ya son mayores, bueno, se tendrán, o se juntan 2 o 3 municipios, no sé, pero tiene que haber un apoyo como más fuerte para que las iniciativas locales realmente tengan un impacto, porque todo lo que estamos haciendo nosotros, obviamente, como yo digo, abren un poco cabezas y ven que se puede hacer y todo, pero no vamos a poder instalar hoy día una planta para ni siquiera el 50% de los residuos orgánicos. Sí, yo le sumaría a eso, conversando también con Gerardo Canales de Reciclo Orgánicos. Él siempre me ha hecho ver que en la práctica el compostaje, y capaz eso responde un poquitito también a Raúl, es una de las primeras puertas de entrada para, como tú bien dices, Donatella, demostrar la necesidad, digamos, de hacernos cargo de nuestros residuos como ciudadanos, por supuesto. Si queremos seguir viviendo, queremos seguir, no destruyendo tanto el planeta. Y la verdad que a mí me parece súper interesante ese ejercicio, porque la gente se empieza a familiarizar y cuando uno empieza a buscar información en las ciudades donde se ha implementado basura cero y cuando se empiezan a hacer segregación en origen, más recolección segregada, o sea que el camión viene un día por residuo orgánico, otro día por vidrio y papel y otro día, etcétera, cierto, de la semana cumpliendo todo, pero diferenciado, resulta que al cabo de 10 años, por ejemplo, en una ciudad en Italia, si la producción per cápita de residuos era de aproximadamente 740 kilos por ciudadano al año, bajaba a poquitito más de 400. Y dentro de esa disminución, que fue casi la mitad, la parte no reciclable, ya sea húmeda o seca, iba de aproximadamente 60%, o sea, más de la mitad, hasta solamente un 20%. O sea, en ambos casos disminuye y por lo tanto podemos ver que ni siquiera en tanto tiempo, en 10 años, hay gente que se la lleva discutiendo que qué vamos a hacer y qué sé yo, y resulta que en Temuco, por ejemplo, ya llevan como 4 años de discusión y todavía no llegan a ninguna solución, mientras que 10 años pasan bastante rápido y la generación de residuos que ocurre disminuye mucho, porque la gente empieza a tomar conciencia de que si esto no voy a tener dónde reciclarlo, mejor no lo compro. Y, claro. y entonces eso es lo que juega un rol realmente fundamental. Sí, no, totalmente. A mí de repente me dice, no, que estoy llena de botellas de plástico, una señora con la pandemia. Yo digo, pero ¿por qué compra tanta bebida, señora? Digo, lo ideal es que haga jugos de fruta, naranja o cascarita de limón o un jengibre, no sé, por economía y también como por impacto. Digo, sí, como decimos en la red Basura Cero, que somos parte con la Mariela, el mejor residuo es el que no se genera de partida. Entonces, obviamente, y si uno tiene conciencia de que me voy a tener que hacer cargo de eso, un poco lo que hablábamos como de lo local, yo creo que también ahí uno, ¿cachai?
que tiene que ver con el tema también de desperdicio de alimentos, de montones de cosas. Sí. Sí. Perdón, ¿cuál era la pregunta de Raúl, que la dijiste y no la entendí, Mariela? ¿Cómo fue la transición del compostaje a la digestión? Pregunta él. ¿Qué recomendaciones? Pero yo creo que es un tema que ya has mencionado. Sí, porque como decía, lo orgánico, yo siempre estuve apostando al manejo de orgánico. En Santiago empecé con el compostaje y la vermi, y ahora, bueno, estando en la red Basura Cero y todo, obviamente que se abrió esta posibilidad de biodigestor, y lo encuentro como que es una alternativa súper, súper buena. O sea, no necesariamente todo tiene que ser biodigestión ni todo compostaje, pero por eso digo, esta tríada es súper importante como para el manejo del orgánico. Sí. Y otra cosa, el tema de, ¿tú te das cuenta que cambiar la cabeza de la gente, de que antes llevaba solo los restos de fruta y verdura para el compostaje y la vermi, que es lo que estábamos haciendo nosotros, porque tampoco es industrial que puedas meter de todo, es manejo controlado por los lugares. Y ahora decirle, no, meta todo lo que le sobre de la cocina, también costó, porque la gente todavía no, recién en eso se están metiendo. Perdón. Claro. Alfredo, no, estás silenciado. Perdón, gracias por eso. Mira, bueno, es súper interesante lo que estamos conversando, porque yo comparto lo que han dicho respecto a que el compostaje es un excelente camino de entrada y que facilita todo el proceso de educación y de generación de la separación en casa. No obstante, sí, yo entiendo que ha sucedido en algunos países en donde la biodigestión se ha quedado un poco atrás porque una vez que se implementan sistemas de compostaje a gran escala, ya, bueno, obviamente están hechas las grandes inversiones y la biodigestión ya no tiene cabida. Y por lo menos yo creo, y me imagino que muchos en esta red, que incluir una etapa de biodigestión de los orgánicos presenta una serie de ventajas desde el punto de vista sanitario, de los olores, del manejo de los grandes volúmenes, la reducción de volumen, y que finalmente igual por lo menos la fase sólida del digestato también tiene sentido compostarla, incluso para remoción de contaminantes. Es mucho más fácil cuando el digestato está compostado, porque se puede remover y visualizar mucho más el contaminante. Entonces, la pregunta es, a nivel de municipio, ¿cómo evitamos de que por el hecho de que se generen muchos proyectos de compostaje que tienen un enorme impacto positivo, la biodigestión no quede incluida como parte del modelo de gestión? ¿Me sigue? Es decir, ¿cómo hacemos para que se incluya el modelo de biodigestión dentro de la gestión de residuos? Porque si no, lo que va a pasar es de que se van a hacer las grandes inversiones en compostaje y después ya pasó la biodigestión. ¿Ya? Buena pregunta. Yo creo que, como decía un poco antes, tiene que ser un mix de cosas para el tratamiento. Yo no creo ni que sea 100% biodigestión, ni que sea 100% compostaje. Y obviamente el compostaje te da el compost, pero el biodigestor te da otro producto, aparte del digestato, digamos. Es transformarlo en gas para tu cocina, o con un transformador transformarlo en electricidad. Entonces, quizás no todo lo orgánico puede ser para biodigestión, porque es como, bueno, podría ser, digamos, pero ahí la complejidad, me estoy pensando en un municipio, de hacer las cañerías para alimentar una cocina, o el transformador para energía, podría ser, y es como a más de grande escala, digamos. Pero yo creo que este mix está bueno, porque no tampoco podemos generar tantos compost
para una ciudad, tendríamos que, ok, hacer un convenio para venderlo afuera, pero el biodigestor lo que hace es un poco que te hace un poco autosustentable el tema. O sea, yo con ese biogás que genero con esa basura, puedo prender la cocina de esto, transformo para estufa, tengo el convertidor para electricidad local. Yo creo que son cosas distintas que son complementarias. Mira, yo, Alfredo, además me atrevería a agregar, estuve analizando, por ejemplo, acá al norte de Santiago, en la comuna de Santa Juana, hay un ejemplo de un tratamiento de, yo estimé aproximadamente 7 toneladas día, de día hábil por lo menos, o sea, de los 5 de los 7 días de la semana, que reciben esa cantidad, y la inversión no fue menor, solamente toda la infraestructura y la maquinaria que se necesita para picar, porque obviamente en el compostaje a escala municipal se necesita también materia seca de la poda, por lo tanto asciende aproximadamente $600.000. Con esos $600.000 yo te digo que si una municipalidad lo llega a conseguir y se da cuenta del impacto que tendría el uso del combustible, ya sea para su transformación a electricidad y venta al sistema, eso dentro del modelo de negocio, por lo que yo he visto los precios de venta hoy del compostaje, podría ser el punto de quiebre en la decisión, porque la tonelada de compostaje en esa planta hoy se vende entre $7 y $9 por tonelada. ¿Ya? Entonces, yo no he hecho todavía el análisis de cuánto pueda llegar a venderse la electricidad si se transforma y se incorpora el modelo de negocios, pero a mí me huele que sería absolutamente más atractivo, ¿ya? Ese modelo de gestión y finalmente, claro, mientras más alternativas haya, mejor y de diferente escala y descentralizado, por supuesto. Y yo creo que eso sería lo determinante, realmente. Y otra cosa, yo creo que un poco lo que tú decías, Mariela, por ejemplo, hoy día están los fondos de inversión energética que solamente apuntan a paneles solares, ¿ya? Eficiencia energética y paneles solares. Y con la nueva ley de net metering y eso, obviamente ya uno puede vender la energía a la red, ¿no? Consumirla y aparte de vender lo que te sobra. Entonces, todavía en estos modelos de fondos de inversión no está considerado esto, que perfectamente podría ser un modelo de negocio, como decís tú, ¿cachai? Generás energía con el transformador y lo inyectás a la red. Entonces, sí, yo creo que es como todo, todavía ahora el compostaje agarró full, ojalá el año que viene aparezca el biogás como una alternativa súper importante para tratamiento de residuos y para generar energía y meterlo en este circuito de fondos de inversiones, digamos. Sí. Yo me permitiría agregar que, o sea, independiente del tema de energía y de la huella de carbono, que es bastante menor la de la biodigestión que el compostaje, para el caso de la basura, porque el compost, a menos que sea extraordinariamente bien hecho, sí genera metano. Sí. Está el tema de que cuando uno hace biodigestión, el problema de los vectores y de los olores, si se hace bien, se ve bastante reducido, por lo tanto tiene mayor aceptación que una cancha de compostaje, que normalmente en países del primer mundo a veces tienen que techear todo para manejar los olores. Y luego el hecho de que la biodigestión reduce por lo menos en 1/3 la masa y la materia orgánica, y por lo tanto se reduce en un 30-40% la superficie de las canchas de compostaje, que son bastante grandes. Y en el caso del sur de Chile, por ejemplo, o en el caso de los países tropicales, esas canchas tienen que ir techadas, porque si no se lava todo el nutriente y vamos a contaminar la napa. Entonces la biodigestión en ese caso es una súper buena alternativa. Y el digestato sólido es un compuesto orgánico que se puede compostar, pero igual es mucho más estable que la basura cruda. ¿Ah? Sí. Entonces, por eso digo, ojalá no nos quedemos atrás con la biodigestión, no se trata de competir y quién se gana la basura, pero en el fondo que podamos meter el concepto dentro de un modelo de gestión de basura cuando corresponda, como tú bien dices, no en todos los casos.
Incluso, perdón, incluso en Italia, por ejemplo, que son como número uno en compostaje, en las plantas de compostaje, y en sectores y en ciudades como bien pobladas, digamos, no es como alejado, la infraestructura que tienen es brutal. Están techados, tienen Carísimo. filtros de olores, tienen, o sea, no es cancha abierta, digo, tienen unas estructuras súper complejas para el manejo, digamos. Sí. Yo pensando en lo urbano, ¿no? Porque en lo rural es un poco más... Por supuesto. Son otros desafíos. Sí. Aló. Bueno, yo no quería abusar del tiempo, ya estamos como en la hora. El último comentario, José María Rincón. Sí, yo tengo un comentario. A mí me parece que hay que distinguir entre la parte urbana, donde sí funcionan biodigestores pequeños, pero en la parte rural, en la parte rural funcionan muy bien los biodigestores pequeños, pero en la parte urbana es importante mirar por módulos. Es decir, hay unos tamaños mínimos que probablemente sí funcionan, decir algo como 100 familias, 200 familias, y porque ya las cantidades muy pequeñas no funcionan. Sí. Nosotros aquí estamos haciendo plantas pilotos para 50 toneladas día, ¿sí? Pero ¿Dónde? ya son cantidades grandes, pero sí pues, se puede pensar en que 7 o 10 toneladas día, pues sería algo realmente válido para la parte urbana. Porque la parte urbana, todo el mundo haciendo esto, yo creo que es imposible, es muy difícil de controlar y tal vez debemos de pensar en hacer sistemas modulares. Ya los tamaños, pues tocaría definirlos en las personas que están encargadas de esto, ¿no? Sí, ¿de dónde nos comenta su experiencia usted? Como nosotros ahorita estamos, por ejemplo, hay una licitación para una ciudad que vamos a hacer una plantica piloto, pero ya es grande, ¿no? 50 toneladas día. Estamos hablando de 500,000 habitantes. ¿Y qué ciudad es? ¿Cómo? ¿En qué ciudad? Medellín. Medellín. Ah, perfecto. Súper. Pero Wow. yo pienso que se puede para, digamos, pequeños poblados, tratamiento de residuos, de pronto tratamiento de aguas, pero deben de tener tamaños mínimos por razones de, digamos, de no dispersar la tecnología, no es tanto dispersión, sino también el transporte, crea Sí. contaminación, el manejo de la basura. eh, es muy difícil cuando se hacen cantidades tan pequeñas. Sí, totalmente de acuerdo. La idea, por eso la idea nuestra del primero más grande este que tenemos es que es modular, digamos. Ahora, realmente si vamos a poder poner otro segundo módulo, lo iremos viendo por otras razones, digamos. Pero sí, la idea es por lo menos tener 2 o 3 de eso, es la capacidad que creo que nos puede dar ahí el lugar, digamos. Pero bueno, ahí estamos viendo. Como decía, estos son como proyectos como para cambio de switch, de ver los residuos desde otra forma y ver que se pueden transformar y la riqueza que tienen esos residuos que mucha gente los llama basura y que va a terminar a un relleno sanitario. Yo creo que en esa parte estamos nosotros, digamos. Con esta hora de reciclo orgánico, que ya nos vamos a ir con 2 ferias a biodigestor y ojalá podamos seguir aumentando. Pero como dije, no ha sido tan fácil. Pero bueno, en eso estamos. Yo creo que ya deberíamos ir cerrando, pero les agradezco por sus opiniones, sus comentarios, a Donatella en especial por compartir su experiencia tan innovadora. Y es cierto que ganas a veces de ser un poquito más como India y tener digestores en las ferias, en las casas. Acá en Santiago el clima no nos acompaña tanto para hacerlo tan fácil, pero yo creo que soluciones va a haber y lo importante es empezar como ustedes ya a probarlo. Así que bueno, muy buena tarde a todos, un buen fin de semana. Gracias a todos, gracias Mariela por la invitación. Sí, y los dejo invitados, por supuesto, se pueden seguir revisando, recuerden, las llamadas de los otros grupos de trabajo están quedando todas en el canal de YouTube de la Red Biolac. Sí, Raúl, acabo de ver la pregunta. El video va a quedar grabado en YouTube, ahí lo puedes ver.
Bueno, Súper. que estén todos muy bien entonces. Gracias. Gracias a ti, Ana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.